Gracias por estar nuevamente en Un Café con JJ. Jimmy, usted sabe, hombre importante, hombre gravitante, hombre relevante para el país, no está en temas personales y me ha delegado que hoy domine el programa. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Jimmy debe estar comiendo un encebollado. Pero por supuesto, por supuesto. Si es que no está comiendo chocho hornadito. Esas son sus escapadas. Que lo disfrute. Buen provecho al licenciado Jairala. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal la audiencia? Encantado de estar aquí como siempre. Doctor, antes de profundizar en las candidaturas, en las alianzas, a pesar de que estamos muy lejos todavía, quiero analizar un tema, y yo supongo que usted lo ha revisado, porque de esto depende su trabajo, las últimas mediciones que se han hecho distintas encuestadoras, que más allá de lo electoral están midiendo el tema de el estado de ánimo de la población. Y había un factor muy llamativo hasta hace unos 2 o 3 meses, que era que había un pesimismo hacia el país, pero cuando le preguntaba sobre la situación de tu familia, decía, estamos bien, el país está mal, pero dentro de la casa estamos bien. Pero lo cierto es que de 2 meses hacia acá, ya la situación comienza también a cruzarse líneas. Nuevamente, la situación familiar, otra vez el pesimismo está invadiendo a los ecuatorianos. ¿Usted qué ha podido leer con respecto al estado de ánimo de los ecuatorianos? Bueno, ese es un indicador generalmente que en términos sociológicos es para medir digamos, el humor social. Es decir, cómo la gente, más que percibe al país, se percibe a sí mismo, ¿no? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cuál es? Ahora, lo que hay que tener claro también es que, a diferencia de hasta hace unos 10 años, la investigación en general ya no tiene la misma durabilidad, o por lo menos la misma solvencia lo que podía tener hace 10 años atrás. ¿Y por qué? Porque hoy en día el lector cambia muy rápidamente o repentinamente su estado de ánimo dependiendo de situaciones o de factores. Ahora, eso obviamente no cambia el tétrico escenario que el país está viviendo. Yo recuerdo que hice una analogía, comparaba la situación de Ecuador y Venezuela en 3 indicadores puntuales y bueno, pues nadie me ha debatido o rebatido los 3 indicadores que nombré, pero sí han pedido que no me entrevisten más. Les he hecho el trabajo de los likes del día, me han enviado otros, una cosa impresionante, pero hasta ahora sigo esperando que me respondan si los 3 indicadores que yo indiqué, que son crecimiento económico, inversión extranjera y criminalidad, Venezuela está en una situación, digamos, de acuerdo al Fondo Monetario. Entonces yo lo que voy a hacer es una rifa para comprarles un pasaje a Washington y se vayan a reclamar del Fondo Monetario Internacional, que es un ente comunista, pues no, y no a mí. Claro. Pero bueno, esa es la democracia. En todo caso, la situación del país per se es un factor, ¿no? Tomemos en cuenta que no voy a nombrar a Venezuela, pero sí Ecuador como tal tiene más muertes violentas que México y Colombia juntos. Tengamos ahí un parámetro. Sumada a la crisis económica, el Ecuador nunca se repuso o volvió a niveles como la pandemia. Y esta, digamos, sensación de migración, expectativa. Y por otro lado, un sector de la población que todavía tiene esperanza, y es legítimo, yo creo que por el tiempo, en el gobierno de Daniel Noboa. Ahora, doctor, ayer revisaba una cifra escandalosa, muy por lejos del tema de la seguridad. En estos momentos acabamos de escuchar que ha subido un 150 y pico de % el tema de las extorsiones en Guayaquil. Pero le quiero dar esta cifra y para mí es escandalosa y me quedo horrorizado. Según la CAF, el 53% de los ecuatorianos están cubriendo sus gastos con préstamos. O sea, para pagar la cuota del BIES, por ejemplo, de la casa, la cuota mensual, estás haciendo préstamos. Entonces, hay un problema económico ahí, que a eso se suma el tema de la migración, al tema social, al tema de la seguridad, al tema de la falta de empleo. Está el tema de la economía familiar y eso siento que no está siendo analizado en la real magnitud que debería ser. Vea, Omar, tenemos que agradecer esta situación de seguridad, tenemos que agradecer que la clase media esté destruida porque es el costo de que no seamos Venezuela, así que tenemos que ser gratos y agradecer por esa situación que estamos viviendo. Y el que dice lo contrario no lo entreviste, le ruego. Sí, mire, sí. Así de chiflada está la opinión pública y bueno, al final también, ¿quién puede esperar de influencers y de trolls un razonamiento más allá crítico? Verá, esto es simple. Uno de los grandes problemas de este tipo de gobiernos, generalmente aperturistas, es la destrucción masiva de las clases medias.
generalmente suelen ser las grandes víctimas. Mira el caso de Argentina, de Brasil, es el corsi y recorsi de la historia. Ya ha pasado, lo hizo Menem en su momento, lo está haciendo Milei y lo han hecho aquí en el Ecuador. La clase media en nuestro país está liquidada e ilíquida. ¿Por qué es una clase media? Digamos, porque las sociedades, digamos, no voy a decir civilizadas, pero exitosas, generalmente potencian a las clases medias. Pero aquí usted tiene una clase media que paga IVA, que paga impuesto a la renta, que paga IES, que paga seguridad privada, y eso le hablo formalmente hablando. Si te viera la cantidad de emprendimientos que están cerrados. Yo le cuento mi caso personal, por ejemplo, porque veía ahí otro influencer que veo que ha sido, yo pensé que era falso eso de que trabajaba en un banco, pero veo que ha sido analista de crédito, porque dijo públicamente cuáles son mis ingresos y proyección. Caramba. Bueno, yo por ejemplo fui víctima, digamos, si usted se pone a revisar en el año 2022, le hablo en mi caso personal, nosotros como familia tuvimos que sacar un crédito para pagar impuesto a la renta. Esa fue una de las contradicciones de Lazo, pues, ¿no? No sé si usted recuerda el 22 que nos reventaron con el impuesto a la renta, el 23 como que recularon, nos dijeron que iban a hacer un cambio, y lo que hicieron fue volver al anterior con un par de retoques. Entonces, las clases medias son las grandes perjudicadas, digamos, de este tipo de gobiernos. Y en el caso nuestro, recordemos que el país no retoma los niveles de la pandemia. No. Ese creo que es el primer paso. Y segundo, efectivamente, si los sectores populares son extorsionados y perseguidos por la informalidad, los chulcos, digamos, informales, violentos, las vacunas, los grandes sectores de clase media, digamos, son en este caso están a expensas, digamos, no voy a decir de extorsiones, no, pero sí de la banca, digamos, estamos en manos de la banca, de una banca, por ejemplo, que cobra de las tasas de interés más altas del mundo dolarizado. De eso no se habla. Correa lo permitió durante 10 años, se mantuvo con Lazo, o sea, se mantiene. Yo escuché al presidente Noboa en su campaña que hablaba de este gran problema. Las clases medias están sujetas y son prácticamente, digamos, rehenes de las instituciones financieras, porque no hay un control, digamos, para poder, básicamente, porque vea, en cualquier lugar del planeta, cuando hay foros sobre el Ecuador, ninguna sociedad puede avanzar con esas tasas de interés bancarias, pero nadie lo trata. Yo no creo ni siquiera que es culpa de los banqueros, sino de la misma clase política que no se sienta, o la misma sociedad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si la solución es la apertura, digamos, del ingreso de la banca extranjera, que les recuerdo que se fue del país en los 80 porque no aceptaron, aquí había banca extranjera, pero la securitización de la deuda que hizo el gobierno de Maguad, de su mentor, de Hurtado, uno de los grandes desfalcos de la historia, hizo que la banca extranjera se vaya. No es que la banca extranjera, porque aquí es hasta chistoso, ¿no? Y aquí usted por decir datos, repentinamente es correísta, socio de la mafia, asalariado. Claro. Pero si usted se pone a analizar los datos, el riesgo país más bajo de la historia, o por lo menos cuando entregó el gobierno del señor Correa, era de 700 puntos, y en algún momento estuvo en 300, el más bajo de la historia. Entonces, como que yo no entiendo esa parte que los organismos de crédito se ponen nerviosos porque puede regresar el que la tuvo más bajo versus el que está presente, que es el más alto. Entonces, para los efectos, la banca extranjera tendría que ingresar al país, y ese es un debate que tenemos que tener precisamente para desahogar esa clase media que paga tasas, pero ridículamente altas. Y ni le digo esto no solo es en consumo, que bueno, podemos decir ya en consumo, en materia de consumo, las tasas son altas en cualquier lugar del mundo, pero hablemos de los créditos hipotecarios. Le añado a esa tragedia de la clase media pagar la tasa hipotecaria más alta del planeta, que bordea el 11-12%. Estimado Osvaldo, Camila Piedrahita te saluda, muy buenos días. Yo quisiera hablar acerca del voto joven. Vimos en las elecciones pasadas que el voto joven era destinado para el presidente Daniel, bueno, en ese entonces candidato, ahora presidente Daniel Noboa, porque él apareció con una imagen no política. A lo mejor al día de hoy para el tablero electoral le serviría a la izquierda tal vez un candidato que no sea tan político, que no vaya en el político convencional. Buenos días, señorita, no tenía el gusto de conocerla, me alegro Camila Piedrahita. Que tengamos voces de mujeres en la política. Necesitamos llenar la política, la opinión de mujeres, porque cuando las mujeres llevan la conducción de las cosas, creo que las cosas salen mejor. Así y es. Lo digo con conocimiento de causa. A ver, yo creo que hay varias lecturas. Noboa es un cóctel de muchas cosas, y esto con Omar alguna vez lo discutimos en estos micrófonos y con varios espacios. Noboa no es que no era joven, pero no es tan aparecido, tan outsider como lo pintan. Número uno, Noboa es un apellido que ya estaba casi 40 años en la papeleta electoral. Recordemos el camino que forjó su padre, y podría incluso nombrar a un extraordinario hombre de todos los tiempos, que fue su abuelo, un genio, el don Luis Noboa Naranjo, que empezó, digamos, esta cercanía, digamos, desde la construcción de poder empresarial.
luego su padre, que estuvo prácticamente casi toda la última etapa del siglo XX y parte de este como candidato presidencial, y la carrera, digamos, parlamentaria que tuvo el presidente Noboa, porque no era tan aparecido como lo pintan ni tan outsider. A eso hay que añadirle un ingrediente. Noboa supo proyectarse muy bien como lo nuevo, porque se planteó fuera de la esfera de esta lucha intestina que para mí le hace mucho daño al país, que es el correísmo y el anticorreísmo radical. Yo creo que el anticorreísmo radical se ha llevado encima al país por el odio a que no regrese el sujeto, y por otro lado el correísmo radical, por la obsesión de que regrese el personaje, nos ha llevado a esta situación, porque creo que el correísmo hoy en día es muy parecido al roldosismo, porque su agenda hoy en día es el retorno del líder a cualquier costo. Entonces, Noboa estaba fuera de esa disputa, digamos, del anticorreísmo radical y del correísmo radical, pero me parece que él decidió en algún momento determinado salir, digamos, de esa esfera, de ser lo nuevo en ese sentido, y hoy en día creo que compite, está quizás en una consigna personal de ser más anticorreísta que la señora Rom. Yo no es que increpe o critique al anticorreísmo, creo que al final terminan siendo opciones democráticas, pero Noboa se presentaba como esa alternativa a esto, y eso usted se encontraba en todos los estudios de opinión. Usted encontraba que la gente nos decía, estamos hartos de la lucha, Noboa es lo nuevo, Noboa es joven, y me parece que Noboa decidió renunciar a esa impronta, y ahora está compitiendo espacio con el señor Cucalón, está compitiendo espacio con la señora Andrea González, está compitiendo espacio con los cristianos, con toda esa esfera del centro a la derecha, cuando él me parece que representaba eso, que es lo nuevo. Ahora, Osvaldo, tú dices, se ha decidido, tomó una decisión, ¿no? Es como las decisiones de la vida, ¿no? A o B, pastilla roja, pastilla azul, decían en Matrix. ¿Por qué decide por eso? ¿Era lo más sencillo? ¿Se fue por lo más fácil que mantenerse en el centro, alejado de los extremos? Yo creo que Noboa comete un error en la consulta. Claro, esta es, y repito, es opinión. Aquí hacemos opinión. Cuando soy profesor universitario, que de hecho lo soy, ahí tengo la obligación de generar producción académica. Aquí hacemos opinión. Mire, para mí Noboa comete un error. Recordemos que el correísmo estaba total y absolutamente entregado a la agenda del gobierno. No sé si usted recuerda la votación de la ley de turismo, parecía como, faltan 9 voluntarios para ir a votar por el turismo. La ley eléctrica también. La ley eléctrica. El correísmo estaba totalmente sumido y entregado a la agenda del gobierno. Estaba fuera, es más, no estaban ni siquiera metidos de cabeza en la consulta popular. Entonces, repentinamente el presidente un día decidió, los voy a sacar del armario, digamos, los voy a desempolvar y los voy a poner a pelear, y de hecho les regala un triunfo, porque esas dos preguntas, digan lo que digan, les guste o no les guste, el correísmo terminó siendo, copropietario de ese resultado, que para mí legítimamente lo ganó Lupe, porque fue el único movimiento que se inscribió y que hizo campaña directamente y formalmente contra esas dos preguntas, que para mí, creo que el pueblo no se equivocó. Pero al margen de eso, Noboa se pelea con su mayor aliado, que era el correísmo, incondicional, porque tampoco es que la contraprestación fue baja, pues. El correísmo maneja comisión de fiscalización, que es una mini fiscalía, pues, ¿no? Y en eso, bueno, los críticos, a quienes odian al correísmo, yo no odio, yo creo que el odio hace daño, el odio nos hace perder la objetividad, el odio nos hace sectarios, excluyentes, pero para aquellos que odian el correísmo, creo que tienen razón en ese sentido. Noboa les otorga una mini fiscalía, que es la comisión de fiscalización, y en ese sentido luego se pelea con ellos, y para mí eso fue un error. Y hoy en día, como le digo, Noboa dejó de ser el imbatible, digamos, de lo nuevo, y ahora está, como le digo, en ese espacio compitiendo, y en este momento está solo. El momento que ya entremos en ritmo electoral, eso podría afectar. Y el punto de quiebre fue lo de la invasión a la embajada, pues también, ¿no? Y la captura de Jorge Glass. Y eso creo que fue el punto de quiebre, ¿no? Mire, esos temas a mí, por ejemplo, me generan tristeza. No por un tema de derecho o de justicia o de injusticia, porque por ejemplo, cuando Maduro hablaba o se rumoraba la invasión de la embajada argentina, mire cómo es. Bueno, Brasil es otra cosa. Brasil es potencia, Brasil tiene una tradición de política exterior desde el famoso Barón de Río Branco, ¿no? Mire cómo Brasil se mete a la embajada argentina y lo declara espacio bajo protección brasileña. Cuando hubo el rumor de que Maduro iba a tomarse la embajada argentina, a mí me dio una tristeza, y yo decía, no puede ser posible que en Sudamérica destruyamos el sistema interamericano, el derecho internacional, para que se cometa otra barbaridad como la que hicimos aquí. Afortunadamente Brasil intervino, si no este tipo se la tomaba. Entonces sí, para mí en el campo de las relaciones internacionales fue una barbaridad.
Y en el campo político tuvo un costo para el presidente, digamos, el perder a sus aliados incondicionales, que no eran naturales, pero sí incondicionales. Pero, por otro lado, creo que ganó, digamos, ese espacio, entró en una disputa de ese espacio del anticorreísmo radical. Ahora, Osvaldo, con todo lo que hemos hecho este preámbulo, desde el humor, desde las divisiones, ¿cómo ves este inicio de campaña electoral? Porque para mí, desde el día sábado, que comienza el periodo de las primarias para todos los partidos, para las alianzas hasta el 17, para mí esto ya es campaña. ¿Cómo tú ves con todo este escenario previo que hemos analizado, cómo tú ves este inicio de campaña? A ver, yo creo que hay una lectura errónea, porque ese digamos, ese doble rasero de yo decido qué es la democracia, yo decido quién sí, quién no. O sea, yo no funciono para esas cosas. Usted sabe, yo tengo una visión profundamente democrática que recibimos muchos de mi generación, de parte de Ramiro Larrea Salto, por ejemplo, y de otros maestros. Mire, yo no creo que el problema sea cantidad de candidatos. Ese no es un problema de orden cuantitativo, es un problema de orden cualitativo. Y cuando escucho que las izquierdas se sientan a conversar, me parece digno de resaltar. Porque yo por un lado escucho a gente que dice, no, demasiados partidos, y cuando los partidos sí quieren ir, no, esos no. Entonces, yo celebro que las izquierdas se hayan sentado. Me parece que la señora González fue muy hábil, lo terminó utilizando como para decirnos, hey, un momento, todavía no es Yal, todavía no es Pavón, yo también estoy ahí, ¿no? Porque terminó siendo la vocería principal. Incluso hasta hubo una discrepancia con Correa, que eso quizás le termina sumando, porque al final la gente no vota por encargados o encargadas. Por otro lado, también el resto de candidaturas, digamos, que se terminarán consolidando probablemente en estas primarias, en este mes. Yo creo que es sano, indistintamente la cantidad de candidaturas, que exista este debate, este crisol de ideas dentro de un contexto de una democracia por una situación muy difícil que el país vive. Entonces, en ese escenario me parece que es interesante que esto pase. Ahora, obviamente yo veo encuestas, no tengo que explicarle a usted, querido Omar, y a la contertulia, no tengo que explicarle a la audiencia cómo el Ecuador es un país que cambia en un segundo. Recordemos octubre del 2019, que creo que apuntaló al movimiento indígena como alternativa electoral, al margen de los juicios de valor. Recordemos la pandemia, que fue algo espantoso. Recordemos el junio del 2022, que fue con Lazo. Recordemos el asesinato miserable y vil contra Fernando Villavicencio, que eso no puede caer en la impunidad. O sea, este país se resetea en cualquier momento en materia política. Entonces, claro, nosotros pensar lo que nos diga una encuesta, que obviamente no está de más, y bueno, preferible, si tienes una en el WhatsApp, recuerda que es gratis y recuerda que es un sondeo, no es una investigación. Claro. Sí, darle mérito a la investigación, porque hay buenos investigadores en nuestro país. Pero en todo caso, yo celebro que existen alternativas como Henry Cucalón. Creo que es de los pocos que conoce el Estado. Vamos a ver cómo amplía su campo de acción, porque está en un partido respetable, pero cuya agenda es el no retorno de Correa. Eso para mí te pone un techo. Vamos a ver qué alianzas termina construyendo. Pero Cucalón, por ejemplo, es de los pocos candidatos, o el único, creo yo, de la derecha, aunque yo tengo otra lectura de Henry, yo lo conocí, digamos, en las aulas universitarias en otros tiempos, ¿no? Pero en todo caso, Cucalón es un tipo, quizás el único de su tendencia, que tienen conocimiento firme del Estado, cuando el Estado... Oiga, pero analizando esos dos candidatos de derecha, Noboa y Cucalón, son los extremos realmente. Son realmente, yo los veo como los extremos. El uno es el político formado, con escuela, que pasó por la secretaría del Consejo Cantonal de Guayaquil, que hizo toda la sub 17, 18, 20, 25 a mayores, llegó al Partido Social Cristiano, luego fue ministro de gobierno, a un presidente candidato que intenta ser lo menos político posible. Mire, esto lo he hecho en varios espacios y lo voy a repetir, que esto tiene que entender la derecha ecuatoriana. Ya, así me tilden de comunista, de que me vaya a vivir a Cuba, que me parece hasta gracioso, ¿no? Mire, esto es simple. Usted es muy joven. ¿Qué edad tiene usted, Omar? Disculpe que le ande pidiendo la edad. Gracias por el cumplido. 39. No, está pollo todavía. Mire, todavía. Cuando yo tenía 8 años, ¿ya? O 9 años, recordaba a mi madre, me sacaba a pasear, mi papá. El Ecuador, querido Omar, y no, cuidado, no vengo a reivindicar al personaje, vengo a hablar de la historia, se encarga de eso. El Ecuador, Omar, estaba infestado de un letrero. No hablemos de derechos humanos, que ahí sí la pierde el tipo, pero
Usted alzaba la cabeza, miraba el cuello, miraba para abajo, otra obra de León, otra obra de León, otra obra de León. El país estaba infestado de obra pública, lleno de obra pública. Sí. Presidente de derecha. Y Flores Cordero estaba rodeado de talibanes, pues recordemos, imagínense a Alberto Ajica a los 30 años. Estaba este hombre extraordinario, que fue mi amigo, a quien quise mucho, que en paz descanse, Panchito Suet, Francisco Suet, Dios lo tenga en su gloria, y mi saludo a su familia, mi abrazo a su familia. Entonces Flores Cordero, por eso la derecha ecuatoriana tiene que entender el rol del Estado. Y creo que de las alternativas que tiene la derecha, el que lo entiende, el que cree, es el señor Cucalón. Pero ya le veré otro. Ahí hablamos de una candidatura. También tenemos la candidatura de la señora González, que me parece que es una candidatura que está desaprovechada todavía, porque los dos únicos candidatos, la compañera me hablaba de los jóvenes, una de las agendas o de las causas, eso es importante entender lo que es una causa, es el medio ambiente. Solo hay dos candidatos o precandidatos con formación formal en medio ambiente, que son la señora Andrea González y el señor Leonidas Giz, por ejemplo. Entonces, ahí veo una candidatura que me parece que no despegan por el lado, o tendrían que apuntar, digamos, a ese segmento, que es el medio ambiente, porque tienen la solvencia, así como Cucalón tiene la solvencia de hablar del Estado, en eso puede competir con el correísmo. Andrea González tiene la solvencia de hablar del medio ambiente. Claro. Por otro lado, hay otras opciones también presidenciales. Tiene el caso de Pedro Granja, me parece un tipo muy inteligente, un poco, digamos, histriónico para mi gusto, pero en todo caso es una alternativa, es un tipo que te puede elevar. O sea, imagínate un debate Granja-Cucalón, claro, con respecto al resto de candidatos. Eso es para gran debate. Pero gran debate. La mala noticia es que, y eso tienen que tener los candidatos, en elecciones presidenciales, y aquí le hago caso a mi mujer, dice, habla de campaña, ya no hables con gente que no tiene idea de lo que dice, o que no tienes que ser como Schopenhauer, porque habla para gente de otro tiempo. Vamos a hablar de campaña, que al final eso es lo que me genera ingresos. El problema para Henry quizás, o para Pedrito, es que no elegimos un pontífice, no elegimos un decano de Flaxo, no elegimos una elección presidencial. Es una contienda en la cual hay muchos factores. Lamentablemente no es la elección, digamos, de los más aptos en el ámbito académico. Eso obviamente no le quita mérito a los que no los tienen. Pero, por ejemplo, en ese escenario, usted se da cuenta de que hay opciones presidenciales con sus perfiles. Mire el mismo caso del correísmo. Yo creo que no es lo mismo Yal que Paola Pavón o que Luisa González. Cada quien tiene sus características, o el caso de Verduga. Pero no hay todavía una candidatura. Y el correísmo tiene dos ventajas. La primera, que representa un pasado que fue mejor para cierto sector de la sociedad, que no vamos a ser tan, digamos, no sé qué palabra utilizar para a todo el que medio lo analiza o lo cataloga o ve sus virtudes, ya, socia la mafia. Oiga, yo en mi vida, usted me conoce, yo he tenido un cheque sin fondo, pues, yo en mi vida, me va a disculpar, he tenido un porro de marihuana en mi boca y no creo que eso me haga más o menos que nadie. Eso es la mafia. Entonces, usted puede decir el correísmo que representa un pasado que fue mejor para mucha gente, y esa gente hay que respetarla y no entender que es una alternativa. Y usted tiene que entender, y tiene que, para poder en democracia vivir los interlocutores, digamos, de democracia. El correísmo representa, y para mí la mayor virtud del correísmo es que es un movimiento que entiende y que analiza al Estado, con los defectos que también los hemos manifestado abiertamente. Vea la entrevista completa antes de que me califique asalariado, etcétera, etcétera, o de la derecha. Mañana yo recuerdo que me decían asalariado de Lazo, porque creía que Lazo se vio la vacunación. Es más, usted y yo analizábamos el éxito de la vacunación con alegría. Entonces, en ese escenario tienes ese correísmo, y por otro lado, ojo con esto, el movimiento indígena. Un movimiento indígena que, a diferencia del movimiento que encabezaba Marlon Santi o Cecilia Velázquez, este es un movimiento indígena que no se bloquea por eventualmente un acuerdo a futuro con el correísmo, o viceversa. No es lo mismo el Pachacutic de Marlon Santi que el Pachacutic de Chuluchumbi. Y otra cosa que hay que entender, nosotros analizamos los procesos políticos. A mí mis maestros me decían, de los políticos no hay que hablar bien ni mal, sino describirlos. Pero en el caso del país, nosotros los que estudiamos las ciencias sociales, al menos yo me siento como un astrónomo que está viendo con un telescopio un cometa que todo el mundo lo ve maravillado de la Tierra, pero que sabemos que va a colisionar contra la Tierra. Yo siento que si las fuerzas políticas, todos los candidatos, no hacen un espíritu de propósito por revertir esta situación nefasta, porque también hay que ser honestos, el presidente Noboa heredó este tema. Yo no cuestiono al presidente Noboa, no creo que sea responsable, sí cuestiono sus métodos, creo que debería tener un equipo mejor preparado, ¿no? Claro. Y sí hay ecuatorianos, pero ahí vienen los consensos, ahí es donde yo envidio a los chilenos, a los españoles, cuando buscan a los mejores hombres de las contiendas,
y no les importa que Twitter haga berrinche, no les importan los trolls, no les importa la opinión pública, les importan los resultados. El Ecuador necesita un renunciamiento de parte de toda la clase política, porque, querido Omar, yo creo que el Ecuador está en un proceso de duranización. Lo que yo decía con dolor hace años, que ojalá nunca seamos México, por las razones que sean, el Ecuador está en un proceso de duranización. No es que Durán está siendo aislado en su situación. Al revés, el fenómeno Durán se está expandiendo a nivel nacional. Exacto. Y no podemos permitir aquello, y depende de la clase política toda. Por eso le digo a la derecha, refléjense Flores Cordero, un hombre que creyó en el Estado. No podemos llegar con esas ideas chifladas del Estado a la mínima expresión, porque esas ideas son las que tienen al país como está. Perfecto. Osvaldo Moreno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Tenga un excelente día. Gracias, por favor, doctor muchísimas Osvaldo gracias, y ya estaremos presencialmente. Gracias. Gracias. Saludos a Jimmy, buen provecho. Sí, buen provecho como siempre. Cuídense, doctor. Bueno.